Muchas gracias amigos de Radio Fórmula, nos encontramos con don Juan Alfonso Castillo, editor, un editor exitoso que pues hizo su emporio allá en la parte norte de la República Mexicana, Ediciones Castillo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo le va, don Juan Alfonso? Un gusto saludarle. Pues estoy muy feliz de regresar a mi terruño de paso, siempre soy como ave de paso aquí, me gusta disfrutar esta tierra tan bella. Muchos me dicen que por qué no, ya como los elefantes, vengo a dejar aquí el tuch. Entonces, yo les digo que mi mundo se hizo en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, donde tengo ya 52 años viviendo, y que me ha arropado y me ha acogido como uno de sus hijos nómadas que llegaron a ese estado. La mayoría en los 60s crecimos la ciudad de Monterrey en varias etapas, en varios rubros, y yo fui uno de ellos en librería. La librería que me mandó allí es una editorial, editorial Iztaccíhuatl. Y me fui allí como empleado a fundar esa compañía como director comercial, y yo realmente supe sacarle el jugo a ese puesto que me dieron. En Monterrey eran 600,000 habitantes y existían 2, 3 librerías. Entonces ya llegué allí con mucha hambre de triunfo, porque se podía. En Monterrey la gente es sumamente ordenada en sus gastos, sumamente trabajadora, y allí me dio por crear ese hábito del trabajo y de la honestidad. Bueno, en Iztaccíhuatl usted llega a Monterrey. Sí. ¿Dónde nace la idea de poder fundar una empresa propia, una editorial propia? Bueno, de México yo comienzo como barrendero en esta editorial en el 58. Y de allí mi gran capacidad de memoria me mandan como gerente comercial en esa sucursal. Después de allí de Iztaccíhuatl, pues realmente hay otras etapas, hasta que en 1974 ya me independizo y fundo la primera librería Castillo, que después al final, en 2006, las tuve que cerrar porque ya tenía yo 62 años trabajando, y yo creo que era justo que yo disfrutara a la familia y a mis nietos. Entonces, la librería Castillo se funda en el 74 y tuvimos mucho éxito porque supimos capitalizar las relaciones humanas, las relaciones públicas. Me hice muy conocido en todos los ámbitos, tanto empresariales como sociales, y entonces ya era que yo tenía que independizarme y volar como la gaviota para poder tener eso que siempre deseé, ser un hombre triunfador, y que sí se puede. Tercer año de primaria y manejando la cultura, y dice uno, pues ¿cómo? Este babalucas aquí haciendo cultura, pues sí se puede. La gran situación mía es que me dediqué a leer, a tener un lenguaje más vasto, no descuidando el trabajo empresarial. Después fundo una editorial, casualmente, que es Ediciones Castillo. Este fue el pilar más grande que tuve empresarial, porque llegué a tener cerca de 400 empleados, dirigiendo una empresa que traspasó fronteras. Que ni usted se hubiera imaginado nunca. No, fue una cosa que al cabo del tiempo uno va agarrando ese know-how, entonces dice uno, pues sí se puede. Oiga, dígame una cosa, ¿cómo se acercaba a los escritores para pedirles que sea usted el que les editara esos textos? Bueno, lo que pasa es que se empiezan a hacer proyectos. Y era yo en ese entonces iba yo de avanzada. Yo tenía toda la información de los grandes editores, y entonces le empecé a brevar y dije, yo creo que si yo hago esto, puedo tener
un plus. Entonces ¿qué empecé a hacer? Premios internacionales de novela. Es un problema organizar un premio internacional de novela, porque el primero que organicé me llegaron 500 trabajos hasta de Sudáfrica. Y ahora nombre uno el jurado. Tuve que hablar al difunto de Elizondo Salvador, al Babalucas de José Agustín y mi compadre, puros autores que ya eran muy conocidos en Telagrey, porque yo les presentaba los libros en la librería. Yo inicié allí ese ciclo de cualquier autor. Los editores me decían: Alfonso, pues preséntame este libro. Y alguno aquí muy importante, que fueron Carlos Loret de Mola, que fue gobernador acá, mi grandísimo amigo, me dio mucho apoyo en Nuevo León, presentándome a un gobernador que se llamó don Alfonso Martínez Domínguez. Y de allí empecé a hacer un cúmulo de relaciones. Las editoriales me mandaban las piezas claves, ¿verdad? Pues claro, Fernando Benítez y Caballos de Troya. No, era una emoción alternar hasta con Vargas Llosa. Con Vargas Llosa tengo una anécdota, que me iba a inaugurar un centro cultural, que había dicho: vamos a hacer galería, vamos a hacer esto y lo otro. Y lo invité y aceptó. Pero cuando le mando la invitación y se da cuenta que don Alfonso Martínez Domínguez era el que iba a inaugurar, porque era gran amigo mío, me dijo: no, yo no alterno con los priistas. Asesinos. Con asesinos. Y tuve que mandar una plana entera diciendo: por caso de fuerza mayor, el señor Vargas no asistirá. El otro día estaba yo en un crucero y me lo encuentro a Mario, que es autor de una editorial grande, que es Santillana. Y empezamos a platicar y me dice: no, me acuerdo, Alfonso, claro que sí, le digo. Él le llamaba la dictadura perfecta al PRI en ese Exactamente. Entonces allí, todo esto que me dijiste, es que cómo se va haciendo un rol, y que esto es tan elemental, que el autor quiere del librero o el editor quiere del librero, y hay un triángulo amoroso. Entonces, de ahí donde uno empieza a capitalizar las relaciones, y se hace de uno de grandes amigos, y de ahí monto una editorial plenamente literaria, como es esta colección bella, que se llamó Más Allá, que es lo máximo, si quiere decir más allá. Entonces, me hice de un cúmulo de amistades y empecé con pura literatura. Y seguí con mis concursos. Hice el Premio Nacional de las Juventudes Alfonso Reyes, hice Premio de Pedagogía Nacional. Me gustaba meterme en líos con los premios, hasta que ya la editorial empieza a crecer, y en el 1992 yo era el mayor distribuidor de libros después de Porroa a nivel nacional, de libros de texto de primaria y secundaria. Entonces dije yo: voy a incursionar en hacer mis primeros 2 libros en 1992. Hubo un cambio de programas y ahí me metí. Vendía yo, cada título vendía 10.000, 15.000 libros de cada uno, de matemáticas, español. Y entonces era yo muy socorrido, me querían mucho las editoriales, que ya tenía toda la fórmula. De allí es donde entra Ediciones Castillo a un lanzamiento nacional, donde al gran final Santillana y Castillo eran los 2 principales proveedores del gobierno, con más del 48%. De los textos. De los textos, que eran los 25 editores. Y claro, Castillo pudo superar a las grandes transnacionales y a todas las mexicanas, salvo la española Santillana. Todo eso con un solo hombre, con un gran proyecto, con relaciones, con empuje. Con unas ganas del triunfo, que siempre uno, no es audacia. La audacia no. Es buena suerte, porque sí existe. ¿Por qué existe la buena suerte? Con 2 vertientes. Si está uno preparado,
Y si está uno preparado y la oportunidad. Para meterse por la rendija. La suerte existe. Por eso a veces está uno muy preparado y no hay oportunidad de triunfar. Y a veces triunfa uno y no está preparado y se lo carga el payaso. Para sostener el éxito. Exactamente. Otra cosa muy especial en esto, tener honestidad a plenitud. Esto es una cosa que yo siempre llevé, una filosofía dentro de mi trabajo, que mi capital intelectual siempre fue bien remunerado. No quise explotar nunca a mis ejecutivos. Tenía yo 50 ejecutivos, tenía 200 promotores que visitaban casi 1000 escuelas diarias a nivel nacional. Entonces son una gran empresa, que la función social de la empresa fuera lo principal. El ser humano en sí. Y bueno, evidentemente... Como yo estuve de cero, pues tenía yo que darles sí antes de pensar en sí. Entonces eso era muy importante, ¿verdad? Oiga, yo me acuerdo también de las ediciones de terror, que en mi casa tenemos una colección completa y mi hija las disfrutó muchísimo. Sí. Bueno, después de libros de terror. Después ya llegamos a una etapa muy importante. Llegamos a una etapa donde la función de los niños del país era mi prioridad. Quería yo hacer leer a niños. Al año quería meter 500,000 niños nuevos en la lectura. Entonces creé una colección que se llamó Castillo de la Lectura, y después, en principios del 2000, empezaron a ver los Fantasmitas y los Harry Potter, y dije, voy a crear Castillo del Terror. Entonces, se crea Castillo del Terror, y tuvo un éxito en aquel entonces, y tuve autores que estaban en ese medio, pero que no habían publicado en un editorial porque no se había despuntado esa moda, porque la literatura es moda. Y usted dijo algo muy importante, premiar el esfuerzo intelectual. Si no funciona, la gente no se siente atendida si no es bien remunerada. Sí, la gente necesita de estímulos en todos los aspectos. Inclusive la relación humana con el empleado. Aquí el maestro Morcillo fue un colaborador mío al principio, fue mi director comercial aquí en Yucatán, y siempre mi gran capacidad de ser extrovertido, todos los empleados, págales bien y trátalos bien. Claro. ¿Quién se va? Dominas el mundo. Entonces, oiga, habiendo tantos tiburones, dígame una cosa. ¿Cómo puede ser que este chaparro? ¿Aún ahora funciona ese método? Yo creo que sí. El mundo a veces se deshumaniza, pero cuando uno medita y reflexiona que el ser humano hay que tenerlo en primera instancia cuando hay una empresa, yo creo que todavía hay. En Monterrey casualmente se aplicaba, pero ya no al 100% ahora. Esa función social de la empresa. Entonces, yo me fui a la teoría de los regiomontanos. Entonces, o sea, un espíritu yucateco con la teoría regiomontana. Yo soy regioyuca. Me he hecho varios homenajes. La vez pasada me hicieron el homenaje, a varios, el regio más regio. Y cuando me paro con el presidente municipal, le digo, oye, presidente municipal, le digo, te equivocaste. Todos así éramos 10, todo el auditorio. Yo soy regioyuca, caomba. Le digo, yo soy más regio, yo soy regio, pero no soy regio de regio, porque aquí el premio era el regio más regio, ¿no? Pero es un yuca regio yuca, que no olvida sus raíces. No. La identidad, como es uno amable, que es lo que nos caracteriza a los yucatecos, serviciales, eso nunca se puede perder. Y la forma de expresarse. La música que le pone uno a las palabras es única.
El golpe glotal, como decía don Pues, Fernando sí. Espejo. Ah, sí, conozco a Fernando Espejo. Claro. Ya murió. Sí, sí, sí. Entonces, él hizo algo del cultivo yucateco. Es el cultivo ¿Sí? yucateco. Lo he manejado. Entonces, yo creo que todo esto, nuestra gran identidad, es imborrable. Y yo me siento muy orgulloso, mucho orgulloso de ser yucateco. Oye, ¿qué hace ahora? Bueno, Porque sabemos que ya vendió. ya cerré ediciones. todo. El último proyecto que creé hace 4 años, diseñé la librería más bonita de México y Latinoamérica exclusivamente para niños. Es un proyecto donde me costó mucho dinero. Después de viajar por todo el mundo, que gracias a esta profesión de ser editor me dio esa capacidad de viajar por todo el mundo, empecé a explorar por qué no había una librería dedicada exclusivamente a niños. Agarré un amigo mío, arquitecto, le dije, vamos a hacer un sueño. Y que quiero hacer la mejor librería. Nada más hay una en París que me gustó, pero todas las de España, ninguna va a ser mejor que la que vamos a hacer en Monterrey, Nuevo León. Y creamos una librería que se llamó 014 Niños. Nada más libros desde que están en lo maternal hasta 14. Hice algo que insólito también. Ningún libro que estuviera en las librerías de México podían estar en esa librería. 10,000 títulos nuevos que traje de España, Argentina y Chile. Y todo el mundo se quedó y decía, ¿qué es esto? Nunca he visto estos libros. Claro, no llegan a México. Entonces es un esfuerzo de capacidad estando en las ferias del libro, en España y en Frankfurt. Dije, voy a crear la mejor librería de Latinoamérica. Y lo hice. Empecé a promover valores a los niños, que los valores, por cierto, es indispensable en la educación desde los 3 hasta los 7 años. Hice una serie y realmente el barco se hundió porque vino la crisis del 2008, después vino la fiebre asiática y empecé a buscar tablas hasta que claudiqué. Me costó muchos millones y hice todo el esfuerzo por crear niños lectores